Algo enorme acaba de ocurrir en el campo de batalla, y la mayoría de las personas todavía están procesando lo que realmente significa. Ahora mismo, el 18 de febrero de 2026, el mando militar ruso del sur se encuentra en un estado de desorganización que los analistas militares califican como uno de los quiebres operacionales más significativos desde que comenzó esta guerra. Y aquí está lo clave. Ucrania no lo logró con un sofisticado nuevo sistema de armas enviado desde un país de la OTAN. Lo logró haciendo dos cosas de forma silenciosa, precisa y repetida, hasta que toda la maquinaria de guerra rusa en el sur comenzó a desmoronarse. Hoy vamos a recorrer exactamente qué ocurrió, cómo ocurrió y qué significa para el campo de batalla en adelante. Quédense conmigo, porque esta historia tiene más capas de las que cualquier titular puede capturar. Empecemos en el profundo sur de Rusia, lejos de las líneas del frente, en una región que la mayoría de las personas no consideran cuando imaginan esta guerra. El Krai de Stavropol es una región en el sur de Rusia, a unos 250 kilómetros de la frontera ucraniana. Y en el centro de ella, la ciudad de Nevinomysk. Dentro de esa ciudad hay una planta llamada Nevinomysk Azot. Y si ese nombre no significa nada para usted ahora mismo, debería significarlo todo al final de este video. Esta instalación no es un pequeño sitio industrial, es una de las plantas de fabricación química más grandes de todo el sur de Rusia. Produce más de 1 millón de toneladas de amoníaco cada año, genera hasta 1,4 millones de toneladas de nitrato de amonio anualmente. Y esos dos productos químicos juntos, esa es la columna vertebral de los explosivos, eso es lo que va en los obuses de artillería, eso es lo que va en las ojivas de los misiles. Eso es lo que Rusia ha estado usando para desgastar las defensas ucranianas durante 4 años. Pero lo que hace esta planta aún más crítica es que no solo fabrica explosivos, suministra componentes químicos directamente a NPO Iskra, uno de los mayores fabricantes de defensa de Rusia, especializado en motores cohete de combustible sólido para sistemas de misiles, y también envía materiales a la planta Sverdlov en Dzerzhinsk, que es un importante productor de RDX y HMX, dos de los explosivos militares más potentes que existen. Cuando se ve el lanzamiento de un misil ruso en imágenes del frente, existe una posibilidad muy real de que la cadena química que hizo posible ese arma haya pasado por Nevinomysk. El Estado Mayor General de Ucrania confirmó que esta planta suministra materias primas y componentes para la producción de armas y combustible de Rusia, convirtiéndola en una piedra angular de la cadena de suministro militar rusa. Ucrania lo descubrió y luego Ucrania se puso a trabajar. El primer ataque de drones a esta instalación ocurrió en junio de 2025. Solo ese ataque fue tan significativo que la planta suspendió temporalmente toda su producción. Ucrania no se detuvo ahí. Fue atacada al menos 4 veces más, en julio, agosto, diciembre y de nuevo en enero de 2026, cuando se confirmaron incendios ardiendo en la instalación. Para cuando llegamos a febrero de 2026, esta planta ha sido atacada 5 veces distintas, cada ataque erosionando su capacidad, interrumpiendo cadenas de suministro y obligando a Rusia a buscar en otro lugar los químicos que desesperadamente necesita para seguir alimentando su máquina de guerra. Andriy Kovalenko, quien dirige el centro ucraniano para contrarrestar la desinformación, lo dijo sin rodeos, llamó a Nevinomysk Azot un elemento crítico del complejo militar industrial de Rusia, no un objetivo secundario, un elemento crítico. Esta es la estrategia de Ucrania en el sur ejecutándose exactamente como fue diseñada. No un asalto terrestre, no una columna de tanques, una campaña sistemática y quirúrgica para sangrar la producción bélica de Rusia desde lo más profundo de su propio territorio. Ahora, mientras todo eso ocurría en Stavropol, algo más se estaba gestando silenciosamente como una segunda crisis para las fuerzas rusas, esta vez directamente sobre las líneas del frente. Durante los últimos años, Rusia ha estado haciendo algo que en retrospectiva parece notablemente imprudente. Las fuerzas rusas estaban introduciendo de contrabando terminales Starlink, sí, dispositivos Starlink fabricados en Estados Unidos por SpaceX de Elon Musk. En la zona de guerra y usándolos para coordinar operaciones militares, montaron terminales en drones de largo alcance, los usaron para controlar unidades de asalto, dependieron del Internet satelital para comunicaciones de campo de batalla en tiempo real, de maneras que su propia infraestructura militar simplemente no podía proporcionar.
el centro ruso Rubicon de tecnologías avanzadas, no tripuladas, dependía particularmente de Starlink, usándolo para extender el alcance de los drones de ataque y coordinar golpes profundamente detrás de las líneas ucranianas. El ISW también observó informes de drones Shahed de largo alcance equipados con Starlink comenzando en septiembre de 2024, pero el 1 de febrero de 2026 todo cambió. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, había estado trabajando silenciosamente con SpaceX para resolver este problema. El Ministerio de Defensa ucraniano anunció que los terminales Starlink utilizados por las fuerzas rusas habían sido bloqueados, con SpaceX trabajando con Ucrania para actualizar una lista blanca de terminales aprobadas y verificadas, mientras los sistemas rusos no autorizados eran desconectados. El 1 de febrero, SpaceX activó el bloqueo, y lo que ocurrió después fue descrito por un asesor ucraniano de guerra electrónica no como un problema, sino como una catástrofe. En todo el frente, los terminales Starlink rusos comenzaron a apagarse. 3 comandantes ucranianos informaron interceptar mensajes de fuerzas rusas quejándose de terminales que fallaban en grandes cantidades. Sergei Beskresnov, asesor del ministro Fedorov, dijo que el enemigo en el frente no tenía un problema, el enemigo tenía una catástrofe. La actividad de la unidad de drones Rubicon cayó drásticamente después de que las restricciones entraron en vigor. La unidad, que típicamente publicaba detalles geográficos de sus ataques en Telegram, dejó de hacerlo por completo, lo que el ISW interpretó como confirmación directa de que la decisión de SpaceX estaba impactando negativamente toda la campaña de Rubicon. Un análisis europeo lo describió claramente. Ahora que las fuerzas rusas perdieron Starlink, deben recurrir a canales más primitivos y poco confiables, teléfonos de campo, radios de ejército con interferencias, equipos de la era soviética. El problema es que el complejo militar industrial de Rusia ya no fabrica el cable de campo que ese tipo de comunicaciones requiere. Un alto funcionario de la OTAN confirmó que las fuerzas ucranianas avanzaron en la región sur de Zaporizhia después de que las unidades rusas perdieran el acceso a Starlink, calificándolo como un predicamento de mando y control para los rusos. El vicepresidente de la Duma Municipal de Moscú confirmó el daño públicamente, afirmando que los ataques planeados contra Ucrania fueron detenidos y que se desarrolló una crisis en el frente al no poder las tropas rusas coordinarse sin Starlink. 2 armas, una fábrica, una red. La máquina de guerra rusa en el sur estaba llegando a un punto muerto. Ampliemos la perspectiva y veamos el panorama completo, porque estos 2 desarrollos no ocurrieron de forma aislada. Ocurrieron en el contexto de un ejército ruso que ya está peligrosamente sobreextendido. Según la estimación del CSIS de enero de 2026, Rusia ha sufrido alrededor de 1,2 millones de bajas, muertos, heridos y desaparecidos, desde que comenzó la invasión a gran escala, incluyendo hasta 325.000 muertos. El exdirector de la CIA, William Burns, estimó el total más cerca de 1,1 millones, en una entrevista separada de enero de 2026. El ritmo de esas bajas no está disminuyendo. Funcionarios de inteligencia estadounidenses y ucranianos le dijeron a periodistas este mes que Rusia está sufriendo actualmente sus peores tasas de bajas desde el inicio de la guerra. Las fuerzas rusas continúan sufriendo bajas desproporcionadamente altas a cambio de ganancias territoriales marginales, una evaluación que el ISW ha mantenido consistentemente durante todo este periodo. En el eje del sur, específicamente, alrededor de Zaporizhia y Gerson, la pérdida de Starlink golpeó a estas unidades más duramente que a cualquier otra sección del frente, porque la campaña del sur depende mucho más de operaciones coordinadas de drones que los asaltos de infantería más al norte en Donetsk. Cuando esos enlaces de comunicación se oscurecieron, el mando ruso del sur no solo se desaceleró, se volvió reactivo en lugar de proactivo. Las fuerzas ucranianas avanzaron en la dirección de Oleksandrivka,
también reportaron destruir la mitad de los sistemas de defensa aérea Pantsir rusos encontrados durante este periodo. Y en el frente diplomático, conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos estaban en curso en Ginebra los días 17 y 18 de febrero, con Zelensky reiterando la disposición de Ucrania de negociar, pero desde una posición de campo de batalla que es mediblemente más fuerte hoy que hace 6 meses. Esta es la evaluación honesta. Ucrania no ha ganado esta guerra. Rusia no ha colapsado completamente. Todavía no. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es un cambio cualitativo en cómo se está librando este conflicto en el sur. Un cambio con implicaciones reales para todo lo que sigue, incluyendo cualquier eventual negociación de paz. Ucrania ha pasado casi 2 años desarrollando una capacidad de ataque de largo alcance con drones que ahora alcanza cientos de kilómetros dentro del territorio ruso. Y la están usando con precisión estratégica, no golpeando objetivos aleatorios para lograr impacto psicológico, sino trazando metódicamente la cadena de suministro industrial de Rusia y golpeando los mismos nodos críticos una y otra vez hasta que esos eslabones se quiebran de manera permanente. Nevinomysk Azot fue atacada 5 veces en 8 meses. Cada vez Rusia intentó reconstruir. Pero cada ataque degradó aún más la capacidad, interrumpió el suministro y le costó a Rusia materias primas que se suponía iban a convertirse en proyectiles de artillería para el frente en las semanas siguientes. El cierre de Starlink sigue la misma lógica estratégica: identificar la dependencia crítica, confirmarla, explotarla, eliminarla y forzar a Rusia a combatir a un nivel de capacidad fundamentalmente inferior al que ha llegado a depender. Un operador ucraniano de drones fue honesto sobre los límites, señalando que el cierre de Starlink quizás solo le compre a Ucrania unas pocas semanas antes de que Rusia se adapte. Varios comandantes ucranianos advirtieron que los asaltos rusos no han cesado, solo se han ralentizado. Esa es una evaluación realista, pero esas semanas importan en el campo de batalla y en la mesa de negociación en Ginebra. La lección del Frente Sur al 18 de febrero de 2026 es esta: la guerra moderna no solo se libra con balas y misiles, se libra en cadenas de suministro, se libra en redes de comunicaciones, se libra en la infraestructura industrial que hace posibles las operaciones militares sostenidas. Y Ucrania, con muchos menos recursos que Rusia, ha encontrado la manera de atacar las 3 dimensiones simultáneamente, en silencio, con precisión y con una efectividad que va en aumento. El centro de guerra del sur de Rusia está bajo una presión sin precedentes desde 2 frentes al mismo tiempo. Su cadena de suministro de explosivos ha sido sistemáticamente interrumpida a través de precisos ataques de drones contra instalaciones como Nevinomysk Azot, atacada 5 veces y contando, y su red de comunicaciones de campo de batalla sufrió un golpe catastrófico cuando el acceso a Starlink fue cortado a lo largo de las líneas del frente, cegando el comando ruso, deteniendo operaciones de asalto y exponiendo la peligrosa dependencia que Rusia construyó sobre tecnología americana que nunca estuvo autorizada a usar. La situación sigue siendo fluida. Las conversaciones de paz continúan en Ginebra. Las bajas en ambos lados siguen acumulándose. Y el campo de batalla sigue evolucionando de maneras que ningún titular por sí solo puede capturar completamente. Estaremos aquí cada día para brindarles la cobertura más clara y completa que podamos encontrar, para que entiendan no solo qué ocurrió, sino por qué importa. Si esta cobertura los ayudó a entender lo que está sucediendo, denle me gusta al video, compártanlo con alguien que siga este conflicto y suscríbanse para estar aquí en la actualización de mañana. Esta ha sido su cobertura de noticias militares del 18 de febrero de 2026. Manténganse informados, manténganse atentos.